Listo, buenas noches, buenas. ¿Qué tal Buenas están? ¿Cómo van? noches, profe. Bueno, Yo ando con el micrófono dañado, vuelta. Estoy no, ¿y ese nuevo desde el alumno? celular y la computadora. Tocaba resolver. No sé qué pasaría. Si alguien sabe de compu, avisará. Yo ya me cansé de monear ya. Estaba viendo Complicado. tutorial. Ya voy a reiniciar, voy a desinstalar la aplicación y la vuelvo a instalar. Es la solución. Ajá, se le borra y Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre las religiones. Monoteístas, ¿se acuerdan que ya estábamos hablando antes de las politeístas, varios dioses, comenzaron guerras y ahora vamos con un solo Dios? Vamos a la historia de las religiones, cómo se forjaron en Oriente Medio, porque ahí nacieron todas las religiones. Ya. En Oriente, como sabemos, Oriente Medio es la cuna de las tres principales religiones monoteístas, o sea, la creencia en un solo Dios. Primero apareció el judaísmo, luego el cristianismo y al último el islam. Fueron en ese orden. A lo largo de esta historia, las religiones se han coexistido y han entrado en conflicto, dando forma a la religión. En esa parte se llama la Tierra Santa, aunque de santa no tiene nada, porque siempre están en guerra hasta el día de hoy, 2025, y siguen en guerra ahí. Y es por la religión. Este proceso se ha influido en la política, cultura y relaciones internacionales, ¿ya? Hasta el día de hoy seguimos viendo en noticias que sigue las guerras y más que todo es por el odio a los judíos, que es más a Israel, casi a nadie le cae. Luego están los palestinos que le dieron una tierra así. Es como que usted vive en su terreno, tiene una finca, viene el gobierno, ahí vive, te que robaron ese territorio, así los pusieron a los palestinos. Por eso se odian, porque hasta el día de hoy Israel reclama esa tierra porque según de ellos es de ellos. Y aunque es cierto, los obligaron, la ONU cogió y los puso ahí. Ya vamos con la primera religión que apareció, que fue el judaísmo, que es la primera religión monoteísta que se conoce. Su fundación se origina con la creencia de Abraham, eso sí, tal vez los que son religiosos lo han escuchado en la Biblia, Abraham y la alianza con Dios, cuando entrega al Hijo y así en las historias del Antiguo Testamento para los que son católicos. El texto sagrado de esta religión es el Torá. Esos son los primeros libros de la Biblia. Ellos no le dicen Biblia, les dicen Torá. Los judíos, los de esa religión, los judistas, le dicen Torá, no le dicen Biblia como los católicos. Tienen dos lugares sagrados para ellos. Jerusalén, que ahí encuentra en el Muro de los Lamentos, ya vamos a ver que las tres religiones comparten en Jerusalén, pero más que todo, la misma iglesia comparten los judíos, el islam y los cristianos. Por eso esa iglesia hasta el día de hoy sigue viva y esa iglesia ya está por casi 3000 años sin guerras y nunca le ha pasado nada. Por eso es más la afición de la religión. Y luego vamos con la otra ciudad sagrada que es Hebrón, donde es el tumbo de los patriarcas. No sé si han visto Dragon Ball, ahí están el gran patriarca. Eran digámoslo, como catequistas, que daban la palabra en ciertos estados. Eran considerados líderes, ya, pero eran muy ancianos, por eso le decían patriarcas, porque ya comenzaban, digamos, a profetizar esa religión desde los 60 años. No es que desde joven como en la religión cristiana, Jesús, hasta de 15 hasta los 30 comenzó a profesar esa religión. Un dato curioso es que el judaísmo influyó en el cristianismo y el islam, compartiendo figuras como Moisés. A Moisés, las tres religiones lo creen. Creen en Moisés, creen en Jesús, creen en todos, solo que tienen diferente salvador, digámosle así, entre comillas. ¿Ya? Luego del judaísmo aparece el cristianismo, que el cristianismo es el nacimiento de la nueva fe. Esta es la que mayor parte se toma en Occidente, o sea, en Europa, América son las que más tienen el cristianismo presente. Es como el catolicismo y el evangelismo, que son lo mismo prácticamente, solo que se separaron recién hace 1000 añitos. Se fue la católica con la evangélica, ¿ya? Pero por eso la mayoría se dice cristiano. Los católicos dicen yo soy cristiano, los evangélicos también, porque son parte de la misma rama, solo que después pasó eso. Su fundación es en Jerusalén, basada en la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret. Esa es la historia que aquí
en América todos conocemos, por eso viene Pascua, ya mismo es Semana Santa por Jesús. Ellos creyeron en en la vida de él. El texto sagrado vuelta para el cristianismo es la Biblia, que viene el Antiguo y el Nuevo Testamento, que eso tal vez lo hemos leído o tal vez por ahí tenga nuestra mamá, papá. Los lugares sagrados para ellos, ojo, Jerusalén otra vez, que es la iglesia del Santo Sepulcro, que está atrás del Muro de los Lamentos. Verán que están ahí mismo, en la misma iglesia, Muro de los Lamentos, iglesia, ¿ya? Y Belén, que es el lugar de nacimiento de Jesús, también es considerado santo, esos dos lugares, y los dos se ubican en Israel. El dato curioso es que en el siglo IV el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Como ayer mencionamos, Roma adoptó eso, de ahí construyeron el Vaticano, de ahí vinieron guerras. El papa de ese entonces mandaba a las guerras a las cruzadas. Tal vez por ahí hemos visto películas de unos soldados con todo bien ahí de blancos, vestidos así, con espadas. Se iban a la guerra a matar a los musulmanes, a los judíos, porque querían que la única religión sea el cristianismo. Y por eso ahora existe el odio a los cristianos de parte de los musulmanes. Ahora vamos con el Islam, que esto apareció en el siglo VII, justo después de que el Papa del Vaticano mandara hacia las guerras, apareció la última gran religión, que fue porque apareció un profeta llamado Mahoma. Ya, ellos no creen en Jesús, ellos creen, consideran a Jesús que sí vino, obviamente, como Moisés vinieron así, pero los consideran más como, pues, digámosle así, como apóstoles, no como salvadores. Para ellos el Salvador es Mahoma, que llegó en el siglo VII, o sea, en el 700 después de Cristo. Para ellos el texto sagrado ya no es la Biblia, ya no es el otro que mencionábamos, el de ellos es el Corán, ¿ya? Que técnicamente los tres es la Biblia misma, ¿ya? Los lugares sagrados es la Meca, que es el lugar de peregrinación, Medina, que es la tumba de Mahoma, y otra vez Jerusalén, que es la cúpula de la roca, que cabe recalcar que es la iglesia del Santo Sepulcro, que está en el mismo punto, los tres ahí, ¿ya? Un dato curioso es que el Islam reconoce a Jesús y a Moisés como profetas, pero considera a Mahoma como el último enviado de Dios. Sí, es que ellos solo lo ven a Jesús y a Moisés, sí creen, ellos los consideran en la Biblia, en su Biblia está presente, así como está en la historia de la Biblia del cristianismo y de los judíos, está asimismo la historia en el Corán, pero ellos lo toman a Mahoma como salvador, así como que les salvó, les cambió la vida, etcétera. Después vino un periodo de tolerancia, chévere, todos se llevaron bien los primeros, pongámosle 400 años, ya, pero es bastantito, si lo ponemos a pensar. Se llevaron bien, amiguis ahí, amiguis, somos amiguis, y comenzaron a expandirse. Primero llegaron a España, por eso nosotros ya vamos a ver mañana o pasado sobre la conquista a nosotros, América Latina, y por eso somos la mayoría católicos, porque nos impusieron eso. Primero llegó el cristianismo a España, pero como ahí eran amigos, los cristianos, los judíos y los musulmanes convirtieron esa península ibérica bajo dominio musulmán. Eran todos ahí, o sea, donde es Marruecos actualmente. Hubo un intercambio de culturas, científicos y filosóficos, todos convivían en paz tranquilamente. Pero por ahí apareció el Imperio Otomano, que también lo mencionamos ayer, que permitió cierta autonomía religiosa a los judíos y cristianos bajo un sistema de Milet, es decir, al emperador. A mí me da lo mismo, ahí crean en lo que ustedes quieran. A el emperador no le importaba la religión, le importaba los impuestos y nada más. Ya por eso luego cayó también el Imperio Otomano, el Imperio Turco, a manos de los musulmanes, de ahí se comenzaron a dividir. Luego vino la Segunda Guerra, ya hemos de ver. Un ejemplo claro es la Escuela de Traductores de Toledo, allá en España, que permitió la conservación de conocimientos árabes, griegos y latinos. Ahí están en Marruecos, en la península ibérica, están una biblioteca que sigue teniendo las tres religiones juntas, porque en otro lado no la vas a encontrar. Se pelean por todo el mundo. Después de esto, ya en el siglo X, es decir, pasó exactamente 400, pongámosle 400, 500 años después de la creación del Islam, vino la Primera Guerra, que se llaman las Cruzadas. No sé si tal vez en TikTok salía un hombre marchando así con caballos y rezando un salmo. Ya, antes estaba popular, me acuerdo, porque a mí se me comenzó a asomar así, pero ellos iban.
en orden del Vaticano, del Papa. El Papa los mandaba a matar a los musulmanes. Chao, 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 cortar cabeza y listo, se iba. ¿Ya? Y era más por el control de esa tierra santa. Querían controlar Jerusalén porque creían que esa tierra era sagrada, les pertenecía a ellos porque Jesús estaba ahí. Jesús murió en la cruz ahí y todo eso. Luego generaron tensiones que persisten hasta a la actualidad, siguen peleándose Irán, Irak, Palestina, Israel, porque la mayoría ahora ahí son musulmanes. Cristianos ya casi no quedan en ese territorio. Judíos los odiaban. Acordémonos que en la Segunda Guerra Mundial Hitler mató casi 14 millones de judíos. O sea, los odiaban tanto los judíos que era tremendo. ¿Quién sabe por qué? Nadie sabe, pero Hitler los odiaba. Desde que nacieron los judíos, los odiaba, porque decían que sus leyes son muy, muy rectas. Y si vemos a un judío, se viste todo de azul o ante todo de negro, y ellos cumplen a rajatabla su ley. Si en su ley está no mentir, pues ellos no van a mentir. No es como nosotros en la Iglesia Católica dice, no mentirás. La cuadra 10 minutos, ya mentí. A mi Ya mami ya me le mentí. Ya. Ellos sí cumplían así, ¿ya? Por eso los detestaban, porque decían que eran muy, muy moralistas, así. Pero no creo que por eso los mataron, pero por eso pasó. Luego vino la creación del Estado de Israel en 1948, aunque Israel ya existía desde antes de Cristo. Israel ya, por eso es que ellos se pelean, no, esta es mi tierra, porque luego a Palestina le metieron ahí mismo. Luego vino el conflicto árabe-israelí, que disputan el territorio entre judíos y palestinos con raíces religiosas y políticas, se siguen peleando. Por ejemplo, Jerusalén es un punto clave del conflicto porque es sagrada para las tres religiones. Como está en la mitad de las tres, todos quieren apoderarse de esa ciudad, pero es más de símbolo de poder que ya de la religión, porque en la actualidad la religión es como que ya ha ido decayendo, no es que hay una fe constante. Si hemos visto a la iglesia y casi ya nadie vaya, es raro, los viejitos, ¿ya? La religión y la política en Oriente Medio, primero vinieron las influencias de las leyes. En muchos países, no hay muchos, en todos los países musulmanes hay la ley islámica que tiene un rol importante. Sí hemos visto que la mujer pasa tapada allá allá en todo Oriente Medio, digámosle así. Y allá es la ley tan severa que si la mujer, digamos, usa un vestido hasta las rodillas, ya le cortan la cabeza. Chao, muerte. Mm, Nada, como que aquí carcelita o no vayamos a salir, porque a veces nos tachan aquí en Latinoamérica de machistas, ¿saben decir? Pero no sé, no es nada en comparación con las otras culturas. Luego Israel se define como un estado judío con leyes basadas en el judaísmo, pues que Israel está metido tanto en conflicto que casi nadie le cae, digámosle así. Pelea con Irán, pelea con Palestina, pelea con Irak, y como están justo en medio, hasta tienen una famosa cúpula de hierro que les protege. No es como un domo, pero no, es invisible, es misiles para cubrir, porque siempre le atacan y tiene que defenderse, según ellos. Luego tenemos la relación con el nacionalismo. El conflicto palestino-Israel tiene raíces tanto nacionales como religiosas, pero la mayoría es religión, porque los palestinos son muy musulmanes. No es que son así sobitos, son chiitas, no sé si han escuchado ese término, sino que son demasiado arraigados a su religión. Ellos cumplen. Y en su religión está que para entrar al cielo, digámoslo así, no es en otras palabras, pero para entrar al cielo, al puerto del reino, tienen que matar a un cristiano. Ya, pero ya vimos por qué pasó eso, porque el Vaticano en el siglo XIII mandó a matar pues a todos los musulmanes. Y desde ahí viene el odio entre religiones. Los musulmanes odian a los cristianos odian a los judíos y así. mm, De ahí vemos cómo la revolución islámica en 1979 convirtió la religión en base del gobierno. Irán tomó a los chiitas, o sea, la religión musulmana, como parte de su gobierno, y es central. Es como aquí en Ecuador, como el 70% de los ecuatorianos son católicos. Ecuador es un país católico, por eso saben decir, o cristiano, ¿ya? Porque es prácticamente lo mismo, solo que ya luego se dividieron esas religiones católica y evangélica, ya después de casi 1000 años. Ahora tenemos los desafíos actuales.
que son los conflictos persistentes. Hasta ahora existen las guerras entre judíos, cristianos y musulmanes en Jerusalén. Siguen queriendo tener el poder de más que todo de la iglesia, donde está el muro de los lamentos, la cúpula de hierro. Justo ahí quieren tener esa iglesia, es el símbolo de poder de las tías. El que conquiste eso es la religión que domina en el mundo, por decirlo así. ¿Ya? Luego han habido esfuerzos de paz por parte de la ONU, de la UNESCO, hacer acuerdos y con nombres religiosos para que ellos los acepten. Por ejemplo, hay un acuerdo que denominan Abraham para mejorar las relaciones entre países, entre los países de Oriente Medio, pero no ha funcionado. Hasta ahora siguen en guerra, no funciona. También hay iniciativas interreligiosas para fomentar el diálogo y la tolerancia, pero no ha funcionado mucho. Un ejemplo claro es ahora el Vaticano, que juega un rol muy importante entre las guerras, digamos, que hay en el mundo. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania, van al Vaticano a pedir consejos o así, o una mediación. Hay una guerra grande por otro lado, al Vaticano, porque ya no lo tocan al Vaticano. Es por eso que los musulmanes han tomado más odio, porque piensan que la religión católica ya es centrada en el mundo. Es que decir, todos van donde el Papa a preguntarle, presidentes van donde el Papa, todos. Y es como que existe un poquito, me imagino de envidia, no sé, no soy musulmán para decirlo, pero algo debe afectar para que sea tanto el odio a a los cristianos, porque ellos en su ley deben matar a un cristiano, imagínense matar. Por eso es que en las torres, cuando hubo el atentado, las Torres Gemelas, ellos no es que se mataron, ay, no, voy a morir, no, con gusto se mataron, se estrellaron, porque ellos piensan que matando se van a ir al cielo a un cristiano. Ya, en conclusión, vamos a ver que en Oriente Medio ha sido un encuentro de las tres religiones y ha sido, no sé, para mí ha sido algo fatal porque mucha guerra ha habido demasiada solo por la religión y es algo que si existiera un Dios, bueno, no creo que la guerra sea lo principal que quisiera un Dios y peor un Dios creador de nosotros. Bueno, ese es mi pensamiento. Luego vamos en las interacciones entre judíos, cristianos y el Islam han influido en la política, en la cultura y en las relaciones internacionales. Se ven muy afectados. Todos oran a favor de Dios, pero luego terminan traicionando. Luego el diálogo interreligioso es la clave para la convivencia en el mundo moderno. Hay que tener, por eso saben decir que no hay que discutir de tres temas, religión, política y fútbol. Si no, problemas ahí. Peligroso. Sí. ¿Alguna pregunta de las religiones? O sea, ¿cuáles son los chitas? ¿O es de alguna religión? No, son musulmanes mismo, pero muy, ¿cómo te diré? Son demasiado creyentes y sádicos. Es decir, es como nosotros tenemos nuestros 10 mandamientos, pero no Ah, los cumplimos o si los cumples. No, mentiras, mientes. Alguna vez se te sale una mentira, pero claro. ellos no. Por eso te digo, tienen tanto así que ellos son los chitas que, como está en la Biblia, en su reglamento, que la mujer no debe mostrar nada, tiene que taparse la mujer. Y si va como protesta la mujer, cogen y Y le ahí, huele. y en el público, y eso es más en Pakistán, por ahí, en esos, porque ya se ha tratado. En Israel ya las mujeres salen nomás, ya trabajan, digamos así, pero hay Claro. otros países como Irán, que vienen los musulmanes arraigados con su religión, eso se los denomina chiitas, porque son un poquito. Porque hay diferentes tipos de religión. Es como que el cristianismo, como se divide, evangélicos, testigos de Jehová, porque desde el cristianismo se dividen más. Asimismo, Mm. se dividen del Islam, se dividen chiitas, hay otros que no me acuerdo, Jesús, no, juditas, no, algo así era, pero cada uno es más terrible, la más suave es el Islam, o sea, de Los manera sunitas, general. Eso, son más, ellos van a la guerra por Irán, Irán lo sabe financiar y van y se pelean con Israel. Y no es que por defender el territorio, es porque ahí existen cristianos y judíos, y ya pues la creencia de ellos es que si matas a un cristiano, vas a a la vida eterna. Es como decir nosotros, no cumples pecados, te vas al cielo. Ellos, algo así, tómalo de ese punto, porque no sabría cómo explicarte la creencia, porque no me he leído el Corán para decirlo. Pero ellos creen que se van al cielo con Mahoma, no me acuerdo el dios de ellos, Alá, creo, sí, Alá se llama el dios de ellos, se van con Bueno, Alá y, y teniendo así
prácticamente para nosotros sería un pecado matar, porque en nuestra religión está no matarás, ¿ya? Claro. Para ellos es algo normal, vuelta. Pero mucho de ¿Ya? esas leyes, Sí, es que eso es parte de la cultura de nosotros. Tal vez en unos, yo qué sé, 2000 años ya exista una sola religión o tal vez ya desaparezca. Porque ahorita en estos tiempos ya casi va desapareciendo ya la creencia. Es como que si le preguntas a un joven, ¿tú crees en Dios? Sí, más o menos. ¿Vas a misa? No, una vez al año. Ya, no, pero cuando me pues sí. obligan. Sí, así que ya se ha ido desapareciendo un poquito esa fe, ya que digámosle así, porque antes los católicos también recordemos que mataban los católicos en las cruzadas. El Vaticano mandaba a todos a matar a los musulmanes, por eso existe el odio entre ellos, porque el Vaticano, el catolicismo mandó a matar, pues. Es por eso más que se odian ahí entre ellos. A los judíos sí, no me he leído la verdad completo para decir por qué les odian porque los oyen entre dos. Y hasta Hitler, recuerdan en la Segunda Guerra Mundial, los hacinaba, los arrinconaba en un cuarto y los mataba. Él mató casi 10 millones, de 10 a 14 millones de judíos. Casi extinguió a los judíos, solo por odio, ¿ya? Así que es interesante, pero también un poco sádico ahí, ¿ya? Claro. Ya, tenemos un deber, porque ya se acaba el tiempo también. Este deber lo van a hacer ahorita, después apago la reunión y lo hacen. Ustedes arreglo mi micrófono también. Ya, Ya. vamos a resolver el crucigrama, pero toca hacerlo con mayúsculas y las tildes, verán, pilas. Uy, ahí Ya, está Matilde. sí, pondrán las tildes porque si no, no les deja, no les vale esa respuesta. Como me pasó la última vez. Sí, exactamente. Ya. Oh, habla bien. Está un poquito fácil, basada en su vida y enseñanza, facilito, Jesús de Nazaret. Solo ponen Jesús y ya. Texto sagrado del cristianismo, facilito. Si pusieran atención, si no, ya les toca ver las diapositivas. Ya. Entonces, pilas, nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a ver otras culturas. Ya, pilas, harán rapidito el crucigrama. Nos vemos el Ya. día de mañana. Feliz en Pilar.